Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, gracias a Dios. ¿Están contentos? Sí, el Señor es bueno, ¿verdad? Estamos aquí por su fidelidad y por eso estamos de pie. Amén. Quiero nada más recordarles que el día de hoy, al final de la reunión, es decir, vamos a terminar la reunión, tenemos la cena del Señor y ya que hayamos cerrado bien la reunión, vamos a abrir otro tiempecito que también se va a transmitir, pero aparte, para la famosa rifa. ¿Sale? Para que todos aquellos que compraron boleto, con confianza puedan permanecer, puede permanecer quien guste, pero vamos a tener la rifa, vamos a tener dos invitados especiales ahí a que puedan sacar los números ganadores, ¿verdad? De los números, y pues que se puedan quedar, hermanos, ese tiempo, ¿sale? Ok, vamos a orar por la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, porque eres tan bueno, Señor, con nosotros, que en tu fidelidad nos has permitido estar aquí el día de hoy. Y, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra, Señor, que tanta falta nos hace, Señor. Nosotros reconocemos que siempre te necesitaremos, Señor, que siempre queremos saber de ti, conocer más de ti por obra de tu Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos a que esta palabra que podamos aprender el día de hoy sea para honrarte a ti, sea para bendición de tu cuerpo, Señor, sea para bendición también de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a la palabra del Señor. Vamos a seguir con esta serie de Segunda de Corintios que hemos titulado Una iglesia en restauración. Y como habíamos hablado después de lo que menciona Primera de Corintios, donde se nos habla mucho acerca de esa exhortación que por medio del apóstol Pablo recibe la iglesia, ¿verdad? Y hablamos mucho de que tiene muchas similitudes con la iglesia de hoy. Es decir, es una iglesia que también en ese tipo de iglesia pues había divisiones, había partidismos, había pecado dentro de la iglesia, situación que aún en el cuerpo de Cristo, la iglesia en la actualidad, sigue habiendo, pero que tenemos al Señor que es tan bueno con nosotros, que nos sigue hablando y nos sigue exhortando. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Y que lo siga haciendo, porque lo necesitamos mucho. Necesitamos de su palabra, necesitamos de su guía para poder agradarle. En este caso vamos a estar estudiando la Escritura, igual en el capítulo 1, pero los versículos del 12 al 24. El título que les quiero compartir para el día de hoy es que aparece por aquí, ya lo quité, perdón, que es recomendados y capacitados por Dios. Recomendados y capacitados por Dios. Vamos entonces a la Escritura, vamos al versículo 12 de Segunda de Corintios. Dice así la palabra del Señor. Podemos decir con confianza, aquí está hablando Pablo, y también hace referencia a Timoteo, pero dice, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia, en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Qué interesante lo que menciona aquí el apóstol Pablo ante una iglesia que había estado criticándoles mucho, que había estado hablando muy mal de un apóstol que había fundado esa iglesia, que había invertido tiempo ahí, que incluso ni siquiera había pedido recursos económicos de la misma iglesia, sino que trabajaba aparte Pablo, y con ese trabajo él invertía tiempo para la iglesia. Pero esta iglesia, como ya hemos visto en Primera de Corintios, era una iglesia que veía mal a Pablo, por aspectos bien sencillos, desde el físico, imagínense ustedes, ¿verdad? Desde el físico ya decían, no, pues es que mira, ni presencia tiene, ¿verdad? No sabe ni hablar. Y ponían todo eso como algo importante, cuando realmente lo más importante es lo que vamos a empezar a ver que menciona aquí el apóstol Pablo. Y entonces vemos aquí una situación muy interesante. El apóstol Pablo está tratando él de poder dejar en claro que el llamado que recibió es un llamado de Dios, y lo que él está haciendo, lo está haciendo primero por amor al Señor y enseguida por amor a la iglesia. Y entonces aquí surge una pregunta que nos podemos hacer tú y yo. No solamente los pastores,
No solamente los líderes de algún ministerio o los servidores en algún área, sino todos y cada uno de nosotros, porque todos y cada uno de nosotros, si hemos venido a Cristo Jesús, tenemos un llamado por parte de Él. Pero entonces, ¿por quién somos recomendados? Esa sería la pregunta principal. ¿Por quién somos recomendados? Y vemos aquí algunos aspectos que mencionó Pablo en los versículos que leímos, en el versículo 12, y el primero de ellos hace referencia a la recomendación que tiene que ver con esto: la santidad y sinceridad dadas ¿por quién? Por Dios. Dadas por Dios. Esto versus los títulos humanos de acreditación ministerial que se puedan tener. Quiero desde aquí dejar muy en claro lo siguiente: no estamos diciendo que no sean importantes los institutos bíblicos, no estamos diciendo que no sean importantes los seminarios, no estamos diciendo que no sean importantes, por ejemplo, los cursos que damos aquí en la iglesia, porque por eso los damos, ¿verdad? Porque tienen una relevancia. Por eso se busca que todos aquellos que quieran conocer más del Señor puedan venir a fundamentos de la fe, puedan tomar el estudio de apologética, puedan tomar el estudio de evangelismo y otros más, para que crezcamos en el Señor. Pero si tú lo estás haciendo porque tú estás buscando un diploma o estás buscando poderle decir a las personas que tomaste cursos y que por eso estás preparado, y ese es tu único objetivo, entonces eso pierde mucho valor. Porque tu llamado al servicio es por parte del Señor, y tú debes de estar convencido de eso. Si tú has recibido un llamado del Señor, eso es lo que te debe de motivar y debe de ser el motor que te lleve a hacer todo lo que sea necesario para cumplir la obra del Señor. Pero aquí estos dos aspectos son muy importantes. Quiero regresar un momentito al versículo que acabamos de leer en la Escritura. El versículo 12 dice: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Cuando tú has venido a Cristo Jesús, esa santidad y esa sinceridad no te la da un instituto bíblico, te la da el Señor. Él es el único que te puede ayudar a vivir en santidad, a apartarte para Él. Recuerda que eso quiere decir la palabra santidad. A veces como creyentes hemos pensado en la palabra santidad como esa palabra que nos hace flotar y tener aureolas en la cabeza y alitas y arpas. La palabra santidad en practicidad quiere decir ser apartado para Dios. Entonces tú te apartas para Dios, para la obra que Él quiere que tú hagas, y eso viene de Él directamente. Y una sinceridad que solamente Dios te puede dar. Y regresando aquí a los puntos que les compartía, que son muy importantes y que vemos aquí en este primer versículo, también podemos ver que aparte de la santidad y la sinceridad dadas por Dios versus los títulos humanos de acreditación ministerial, tenemos también la gracia de Dios. Y la gracia de Dios está por encima de la sabiduría humana. Los corintios, en este caso, los de la iglesia de Corintios, ellos lo que buscaban era que las personas que les pudieran hablar fueran personas elocuentes. Ahora fíjate, quiero que pongas mucha atención en esto. Escuchamos mucho, por ejemplo, de un famoso Apolo. ¿Te acuerdas de él? Apolo. Que de ahí precisamente viene una relación, ¿verdad?, con la palabra apologética, que tiene que ver con la defensa de la fe, pero también en cierta manera con la elocuencia con la que tú puedes defender la fe, con los argumentos, la preparación. Tú no puedes tener argumentos sólidos si no has tenido una preparación. Por ejemplo, yo no puedo meterme a un foro, por ejemplo, en la universidad se organizan eventos a nivel nacional a partir de una dependencia que se llama NUYES, donde estamos incluidas todas las universidades públicas del país. Entonces yo no puedo ir a un evento de NUYES queriendo hablarles de medicina. ¿Estás de acuerdo? Porque van a decir, si usted, a ver, primero enséñenos su diploma de que es médico, ¿verdad? Y no lo voy a tener. Pero a lo mejor puedo ir a un evento donde puedo irles a hablar acerca de temas de educación, de temas de bibliotecología, que es el área que yo me muevo. Y ahí sí, y he ido a eventos así, porque me acredita una preparación. La apologética tiene que ver con eso, ¿no? Que te acredita el que tú puedas tener los conocimientos, los argumentos necesarios para la defensa de la fe. Entonces, en este caso, ¿qué era lo que sucedía? Que veían un Apolo que había crecido en una cultura greco-latina, donde, por ejemplo, la elocuencia, o vamos a llamarlo también como se llama más en el ambiente cristiano, la homilética, la manera de transmitir un mensaje, de dar los argumentos que se tienen que dar, pues él los traía así. Apolo lo tenía así.
y tenía ese talento, ese don. Entonces la iglesia de los Corintios veía eso en Apolo y no lo veía en Pablo. ¿Y qué es lo que estaba entonces viendo? Estaba viendo títulos, estaba viendo acreditaciones, estaba viendo sabiduría humana. Pero no estaba viendo la santidad, la sinceridad dadas por Dios y mucho menos la gracia de Dios. Si había algo que respaldaba la vida del apóstol Pablo, era su testimonio en relación a ese arrepentimiento que él tuvo cuando él pues fue derribado en el camino a Damasco, ¿verdad? Después de haber vivido todo lo que vivió, cómo persiguió a la iglesia y cómo convertirse enseguida de eso en una persona que con una pasión como pocos estuvo transmitiendo el evangelio. Si Pablo hubiese vivido el día de hoy, él hubiera exprimido todas las redes sociales y hubiera exprimido todos los medios de comunicación que ahora tenemos para llevar el evangelio, sin duda, lo hubiera hecho. Créanme que sí. Pero no veían eso en él, no veían esa gracia. Entonces las personas deben de ver en ti y en mí la gracia de Dios, porque es lo que nos tiene de pie. En pocas palabras, tú y yo podemos servir al Señor no por lo bueno que seamos, no por los talentos que podamos tener, sino por la gracia de Dios, porque tu corazón está latiendo porque Él quiere que lata. Él lo está permitiendo. Y si así estás, es porque Dios quiere que le sirvas una vez que tú has sido llamado a su gracia precisamente. Y enseguida viene este otro punto, que tiene que ver con el testimonio ante el mundo y ante la iglesia versus las cartas de recomendación humanas. Tú puedes tener todas las cartas de recomendación que tú quieras, pero si tu vida como creyente no da testimonio ante el mundo y no da testimonio ante la iglesia de que tú has sido salvo por la gracia del Señor, entonces dichas cartas de recomendación humanas pierden valor. Y aquí es donde entra esa parte tan importante en la que a veces pues se ha perdido la importancia que se le debería de dar. ¿Cuál es esa parte? El testimonio. ¿Qué ve? Ponte a pensar muy claramente, ¿qué ven de ti las personas que están a tu alrededor? ¿Verdaderamente ven el fruto del Espíritu en tu vida? ¿O solamente ven a una persona que sabe mucho de la palabra, pero vive poco de lo que sabe? ¿Qué ven en ti? Y en Pablo se podía ver esto. En Pablo se podía ver el amor de Dios, la paciencia, la benignidad. Él estaba siendo bueno con personas que honestamente y humanamente hablando no lo merecían. Porque la iglesia de los Corintios era una iglesia malagradecida. Muchos ministros tal vez hubieran dicho, no, ya que me regreso ahí con los Corintios, malagradecidos, mejor invierto mi tiempo en otra cosa, o en personas que sí aprecian la obra. Sin embargo, ¿qué hacía Pablo? Tenía esa imagen de Cristo en su vida y él seguía insistiendo, seguía insistiendo, seguía insistiendo. Eso me parece maravilloso del apóstol Pablo. Pero entonces, ¿cuál es tu testimonio, hermano, ante el mundo? ¿Y cuál es tu testimonio ante la iglesia? Porque puedes tener todas las cartas de recomendación de todos los institutos que tú quieras, pero si no tienes ese testimonio, de nada, entonces te sirve. Dice por lo tanto Pablo en el versículo 13 y 14 así: nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Y aquí Pablo nos deja una enseñanza muy importante. ¿Cuál es esa enseñanza? Si tú como servidor del Señor estás esperando, ¿están listos para esto? Si tú como servidor del Señor estás esperando a que seas la monedita de oro, pues cómprate un reposet para que estés a gusto esperando, porque nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. Nunca vas a ser el, wow, qué servidor, ¿verdad? Y todo el mundo opina lo mismo. No, no. Pero si tú estás esperando eso y en eso se basa tu servicio al Señor, pues ya hay algo mal ahí. Porque si tú estás consciente de que el que te ve es el Señor y el que te está pidiendo cuentas es Él y el que está al pendiente de ti es Él, el que está viendo si estás obedeciendo lo que te pide es Él, entonces tú vas a ir caminando en eso. Yo les he platicado mucho a algunos de los muchachos, de los servidores y servidoras de la iglesia, lo que en algún momento un muy buen amigo pastor
de la ciudad de Houston, donde algún tiempo yo le apoyé ahí en su iglesia. Él era militar, él era instructor de tanquería del Army ahí en Estados Unidos. Entonces era un hombre muy disciplinado. Héctor Velázquez es un pastor que yo amo mucho en el Señor. Y yo recuerdo cuando empezamos la obra, él me dio un consejo que hasta la fecha yo lo guardo mucho en mi corazón y se los he dicho a los muchachos mucho. El pastor Héctor me dijo: siempre enfócate y no te distraigas en lo periférico, me dijo. Y eso lo guardo mucho en mi corazón, porque cuando tú estás sirviendo, en lo periférico comienzan a pasar cosas. Y si tú no tienes clara la visión y el llamado que Dios te está dando, te vas a distraer. ¿Y sabes qué hace un periférico? Te hace dar la vuelta, ¿verdad que sí? Y te sales del rumbo donde tenías que ir. Esto es algo de lo que menciona de alguna manera aquí Pablo, porque Pablo, en otras palabras, les está diciendo: bueno, nosotros hemos sido transparentes con ustedes, hemos tratado de que ustedes vean cómo somos, tal vez no lo han entendido, tal vez sí lo han entendido, esperamos que sí, así se los va manejando muy suave, ¿verdad? Pero al final Pablo concluye con esto, dice: bueno, si no lo han entendido, cuando estemos con el Señor lo entenderán. Es decir, no se queda ya él en eso, ¿no? Sino que avanza y deja su esperanza al final en que estemos con él. Si tú has sufrido por el Evangelio, si tú has tenido desprecio por el Evangelio, alguna clase de situación así, no te quedes ahí atascado o ¿cómo se dice? Que te atascas, ¿verdad? No te quedes ahí. Sigue. Porque aquellos que tal vez ahorita no te han comprendido en el ministerio, pues en el día del Señor lo harán. Ahí todo se va a revelar, toda intención del corazón, toda circunstancia se va a revelar. Entonces mejor enfócate en Él. Y aquí surge lo siguiente, acerca precisamente del testimonio verdadero. Y se los comparto de esta manera: no esperes el día de hoy, toda la acreditación y entendimiento de todas las personas por lo que haces para el Señor, de acuerdo al llamado que tiene Él para tu vida, ¿no? Sino que más bien espera esa acreditación total cuando el Señor Jesús regrese. Porque cuando el Señor Jesús regrese, Él es el que precisamente va a tomar, dice la Escritura, todo lo que hicimos para Él y lo va a probar en fuego. Y Él ahí va a ver si algunas de las cosas que hicimos realmente eran solamente leñita o eran pajita, y esas se van a quemar. Pero si hubo cosas que hicimos de gran valor para el Señor, me refiero de tu corazón honesto delante de Él, que aquí habla de esto Pablo, esas cosas les da la semejanza al oro, a la plata, a metales que no van a perder su valor cuando pasen por el fuego, sino que van a permanecer. Pero hasta el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En ese día el Señor entonces va a decir: ok, lo que hiciste es, mira, esto fue pajita, pero esto fue oro, esto fue realmente lo que te pedía, o esto era plata, era lo que yo te estaba pidiendo. Y obviamente sí nos vamos a sorprender, pero hasta allá, ¿va? Hasta allá veremos lo que el Señor va a hablarnos a través de ese momento. Por eso surge lo importante también a partir del versículo 15-16, donde estamos asegurando, o está aquí Pablo asegurando el llamado por el bien de a quienes servimos. Tú tienes un llamado que obviamente tú ya has sido bendecido con la gracia y la salvación del Señor. Amén. Eso es una gran bendición. Tú has sido rescatado, has sido redimido, recuérdalo, has sido desprendido de las manos de Satanás, y el Señor te ha librado del infierno y te ha librado de la muerte, y todavía más te ha dado vida eterna y ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Pero ahora no debes de estar ahí nada más así como diciendo: ay, qué padre lo que Dios hizo por mí. Ahora te toca hacer algo por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Esa es la manera en la que trabaja el Señor. Y entonces aquí dice Pablo en el versículo 15: como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. ¿Qué hace aquí Pablo? Una cosa muy interesante: insiste. Una de las cosas que más nos falta en la actualidad, en esta cultura que vivimos, es esto. Repita después de mí: constancia. Esa es una de las cosas que más carecemos en la actualidad, porque a las buenas de primeras, cuando empezamos algo que el Señor quiere que hagamos y resulta un bache,
resulta una crítica, resulta un problema y ya no queremos seguir. Pablo aquí dice, no fui a verlos una vez, fui a verlos 2 veces, de ida y de regreso. Cuando nosotros a veces claudicamos tan fácilmente por alguna situación que ya no nos gustó, una situación que nos hizo sentir mal, una situación que no salió como esperaba. Hermano, en el amor del Señor te tengo una noticia, el ministerio no es fácil. Yo quisiera decirte, únete al club y verás qué padre nos la pasamos. Pues no es fácil. Obviamente existe el amor y existe el gozo que Dios te da en medio de las tribulaciones, ¿verdad? Yo veo un grupo de discípulos que el primer día que salieron a predicar la palabra, los golpearon y regresaron con los otros discípulos y regresaron contentos. Dice la palabra, usa una palabra que es la palabra denuedo. Y esa palabra denuedo quiere decir con mucho ánimo, con mucho impulso, es decir, regresaron golpeados con ganas de volver a regresar de una vez a seguir predicando. Y a nosotros a veces no nos pasa así, ¿verdad? Sí, no, pues ya me dijeron que no hice bien lo que tenía que hacer, no, ya no voy a ayudar, así. No, hermano, tú tienes que seguir, porque si tienes consciente que el llamado es del Señor para tu vida, entonces tú sabes hacia dónde vas y tienes que continuar hacia allá. Sí te tengo que decir, va a haber momentos en que las cosas no van a ser fáciles, va a haber momentos en que te van a lastimar, te van a desilusionar, lo que tú quieras, pero tu vista debe estar puesta en el Señor. Y todavía más allá de eso, tú, fíjate bien, debes de seguir amando a aquellos que tal vez te lastimaron. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace Jesús contigo. Imagínate si el Señor Jesucristo, porque nosotros somos bien pecadorzotes, ¿a poco no? Cada rato le estamos regando. Imagínate si el Señor Jesús se rindiera la primera vez, o la segunda, o la tercera. Dije, no, este cuate no entiende, ya, no voy a perder mi tiempo aquí. El Señor es tan bueno, que dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Tú y yo hacemos resoluciones cada diciembre, ya se va acercando, ¿verdad? Y que es el mes en que todos nos vamos a poner en forma y vamos a dejar de comer marrano y todo eso. Pero pasa y ya le seguimos empezando desde el 25 con los tamales. Pero el punto es aquí, las resoluciones de Dios no son cada año, son cada día para contigo. Cuando dice el Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana, es porque Él toma resoluciones nuevas contigo y conmigo cada día, cada mañana. Y esa es la actitud que tenía Pablo. Entonces, enfocándolo al llamado que tenemos para el Señor, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué hacer para asegurar precisamente ese llamado que el Señor nos ha dado? Yo quiero que te preguntes a ti mismo, porque es una pregunta muy seria, por favor. ¿Tienes un llamado de Dios a tu vida? Y yo sé que a veces para ese llamado estamos esperando, porque a veces se nos ha enseñado así, estamos esperando que descienda un ángel, que venga un profeta y te dé una palabra, que alguien te diga algo y que tú vas a ser usado en las naciones, ¿verdad? O cosas. No, hermano, la escritura ya está clara. El Señor quiere que vayas y hagas discípulos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el Señor ya quiere eso en tu vida. No estés esperando la reunión especial, el congreso bonito, los cantos bien especiales. No, hermano, ya hay un llamado para ti. Entonces, si tú tienes un llamado de Dios para tu vida, ¿qué hacer para asegurar el tal llamado? Bueno, la Escritura nos da a entender lo siguiente. Tenemos que dar precisamente razones justas según las Escrituras en relación al llamado y mostrar fruto coherente. Si tú tienes un llamado de Dios específico en algo, lo primero que tienes que hacer es dar razones bíblicas de ese llamado. Es decir, recuerdo una ocasión, había un joven por ahí, de los que en algún momento me tocó servir, y él estaba en un momento un poquito como no comprendía algunas cosas de la Escritura y estaba en una lucha. Y en ese tiempo surgió una película muy famosa por ahí de un pastor que se dedicaba a rescatar niños en África. Pero lo que él hacía, o sea, él no iba con tortas de jamón y eso, no. Él tomó armas y peleaba bélicamente con grupos rebeldes en África para arrebatarles a los niños
que reclutaban en esos grupos revolucionarios africanos. O sea, eso hacía. Entonces recuerdo muy bien que este joven se acercó conmigo y vio esa película y me dijo, ya sé cuál es mi llamado para Dios. Pero es que él era un peleonero. Entonces me decía, ya sé cuál es mi llamado de Dios para mi vida. Ya el Señor puso en mi corazón que tengo que ir a apoyar al pastor de la película. Y recuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? Tú eres el último que tienes que ir ahí, man. Porque le vas a echar a perder el ministerio si vas. Porque sus razones no eran las adecuadas. O sea, en ningún momento lo respalda con la Escritura, ¿no? O sea, para empezar. Entonces, si tú y yo tenemos un llamado por parte del Señor, tenemos que tener la seguridad que ese llamado está respaldado por las Escrituras. Y que era algo que claramente tenía Pablo. Y también debe de haber un fruto coherente con ese llamado. La palabra nos va dando chispas de cosas que Él quiere que hagamos, amén, porque la realidad es que dentro del llamado de llevar el evangelio hay diferentes áreas donde podemos servir. Hay quienes Dios les ha dado un corazón muy precioso para los niños. Y tú dices, bueno, ¿cuál es el respaldo bíblico? Bueno, el Señor Jesucristo dijo muy claramente, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y alguna vez aquí en la iglesia hemos hablado de eso, ¿verdad? Que a veces los primeros que impedimos a los pequeños acercarse al Señor, primero somos los de la casa y después también aquí los de la iglesia. Y estorbamos cuando deberíamos de abrir todas las oportunidades posibles para los niños. Hermano, yo quiero decirte algo aprovechando. Yo le doy gracias a Dios porque en este local tenemos mejores lugares para los chiquitos. Pero estamos empezando. Yo quisiera que tuviéramos más para ellos. Mejor material. Mejor preparación por parte de los maestros, de las maestras, todo lo mejor que podamos darles, amén. Y yo te pido que te unas a esa visión, poderles dar todo lo mejor para ellos. Pero entonces ahí debe de haber un fruto coherente, regresando aquí a este tema. Es decir, si una persona tiene el llamado a los niños, obviamente no va a ser una persona que no lo soporta. Si yo tengo el llamado para los niños, es que el Señor me dijo que tengo el llamado y está un niño y ¡hazte para allá! O sea, pues no. ¡Ya estate quieto! Pues no, ¿verdad? O sea, no le va a ayudar. Tiene que ser alguien que los ame. A mí me impacta mucho uno de los ministerios que tiene el pastor Gilberto Rocha allá en Calacuaya, ¿verdad? Que tiene que ver con que ellos reciben a pequeños que han sido maltratados en sus casas. Y me impactó mucho una vez que recibieron 10 recién nacidos en una semana, que estaban en un momento de violencia en sus hogares, y entonces el gobierno, ellos tienen un AC y ya se los pasa a ellos. Y me llamó mucho la atención que su hijo estaba dando un anuncio en la iglesia y estaba diciendo, hermanos, hermanas, es una iglesia que tiene 10,000 miembros. Entonces dice, hermanos y hermanas, necesitamos nodrizas porque nos llegaron 10 niños recién nacidos. Imagínense, qué precioso anuncio. Pero necesita gente que los ame. ¿Estás de acuerdo? Igual manera, todos los demás ministerios necesitas personas que, conforme el respaldo bíblico del llamado que Dios te está dando, tengas esa pasión. Yo aquí en la iglesia veo gente bien apasionada específicamente por el evangelio, gente bien apasionada específicamente por la defensa del evangelio, gente bien apasionada por diferentes áreas que hay en la iglesia, por trabajar directamente con el ministerio de los hombres, trabajar con el ministerio de las mujeres. Yo doy gracias a Dios porque hay mujeres aquí en la iglesia que aman profundamente al Señor y se preocupan unas por otras. Yo soy testigo de eso, y entonces ahí hay una coherencia. ¿Te das cuenta? Hay un llamado de Dios, pero hay una coherencia. Y eso es lo que Pablo también mostraba precisamente en su ministerio. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, Pablo dice, no por ganar contiendas, sino ¿por qué? Por honrar al Señor, al honrar la verdad. Y esto tiene que ver precisamente por el bien de aquellos a quienes servimos. Tú sirves, fíjate bien, no para tu bien. Tu bien ya lo tienes ganado porque tu bien es la redención en Cristo. Tú sirves para el bien de otros. Así te debes de ver, porque el día que nos veamos así, no hombre, va a ser una bendecidera, bendiciéndonos unos a otros. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Sin embargo, más adelante, en el versículo 17-18, hay un cambio de planes y habla de algún tipo de decepciones. Dice aquí en el versículo 17 Pablo, tal vez se pregunten por qué cambié de planes.
¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra ustedes no oscila entre el sí y el no. Versículo 19. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. En pocas palabras, es una parte grande de la Escritura, pero en pocas palabras, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que si tú le entraste al llamado, ya no te eches para atrás. ¿Está? Así de fácil. Si tú dijiste que sí, entonces sí. Si no, es válido también, jóvenes o hermanos que están iniciando en la fe. Si no, también es válido, pues mejor di que no. Está bien. Porque el Señor Jesucristo dijo que tú sí sea sí y que tú no sea no. Porque cualquier cosa que está en medio de esto es del mal, así dijo, viene del mal. Pues sí quisiera servir, pero pues es que todavía necesito. Hermano, entonces mejor ni digas nada, porque ahí hay algo que el mal está haciendo. Y suena fuerte, ¿verdad? Yo sé que suena duro, pero es la realidad. Si vas a servir y honrar al Señor, órale, hazlo. Si no, mejor no lo hagas. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Te puedo decir algo con mucho amor en el Señor? El detalle es que cuando le entras a medias, estorbas. Perdón, o sea, yo sé que suena bien duro, bien feo eso. Es un estorbo, más que una ayuda, ¿verdad? Pero cuando tú sí es sí, y lo compara con el sí del Señor Jesucristo, el amén, ¿verdad? Ese es uno de los nombres. ¿Sabías que ese es uno de los nombres del Señor, el amén? ¿Sabes por qué? Porque Él es verdadero. O sea, el Señor te dijo, hijo, te he salvado. No dijo, bueno, medio te salvé. No. O tengo ganas de salvarte, pero mejor no. No. Él dijo, en la cruz, consumado es. Y fue listo todo lo que Él tenía que hacer. Y entonces ahí precisamente Pablo dice esto, porque los corintios, fíjate bien, aquí enfocándole al contexto histórico, los corintios se agüitaron, se pusieron tristes un poco, porque pensaban que Pablo ya no les hacía caso. Y decían, no, pues Pablo ya ni nos hace caso. Circunstancia que a veces sucede. Pasan ese tipo de cosas. A veces la iglesia llega a tener un celo de esa manera. Y debemos de cuidarnos de eso, amén, hermanos. Cuando tú hayas tenido un hermano que te haya bendecido mucho en tu vida, ministerialmente hablando, y tú veas que el Señor ahora lo lleva a otro lugar a servir o lo lleva a bendecir a otros, no te pongas triste con él, ora por él, bendícelo. Sí, ya no te va a hacer el mismo caso, ya no va a tener el mismo tiempo para ti, no importa, bendícelo, ora por él. No hagas lo que hicieron los de la iglesia de Corintios, que le empezaron a guardar rencor, ya no lo querían a Pablo. Y ellos se preguntaban, pues ese Pablo pues decía que nos amaba, pero pues ni nos pela, ¿verdad? Ni viene. Ese Pablo, todo lo que nos predicó, se olvidaron de lo esencial, que les había dejado el evangelio, había dejado una iglesia fundada, y él había ido a seguir lo que tenía que seguir haciendo. Por eso, que nuestro sí sea sí. No te desanimes, porque eso puede traer desánimo. Te lo platico de esta manera. Por ahí les puse una imagen de que a veces así nos encontramos, ¿verdad? Con ciertas decepciones y desilusiones que puede haber dentro de la iglesia. Yo te quiero exhortar algo. Desanímate un poco, ok, pero no desertes. Porque humanamente nos agüitamos, ¿verdad? Nos desanimamos, pero no desertes, no lo hagas. El Señor quiere que tú sigas adelante. Entrando casi ya a la parte final, el versículo 21 nos habla de la fuente de la verdadera capacitación. Eso es muy importante, amén. Fíjate lo que dice la Escritura. Es Dios que nos capacita. Junto con ustedes, fíjense qué interesante, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó
y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Y aquí entonces, ¿qué nos podemos responder ante la siguiente pregunta? ¿Para qué y cómo nos capacita Dios? ¿Para qué y cómo nos capacita Dios? Es lo que nos habla este versículo que acabamos de leer. Bueno, el Señor nos capacita para estar firmes ¿en quién? En Cristo. Y fíjate muy bien, es una capacitación que viene por parte de Dios, pero aquí menciona Pablo, pero también por medio de ustedes. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te va a capacitar por medio del llamado que Él tiene, pero también por medio de lo que te pase con las personas a las que estás sirviendo. El Señor te va a capacitar. Te va a mostrar lo que es importante. Hubo un tiempo que también ya les he platicado, que tuve mucho la bendición de poder estar como pastor de jóvenes de la iglesia Discípulos de Cristo en Madero. Y fue un tiempo de mucha bendición porque éramos un grupo muy grande de jóvenes, llegamos a ser más de 200 jóvenes en la reunión. Pero después sucedió que me dan una invitación por parte de la denominación a poder dirigir a lo que era el grupo de jóvenes, pero a nivel nacional, es decir, de las iglesias en el país. Y entonces yo me empecé a enfocar a las iglesias del país y obviamente se dejó a otro responsable ante el grupo de jóvenes que ya estaba formado. Pero yo me empecé a enfocar hacia las iglesias que había varias iglesias, tanto en Zacatecas como en Monterrey. Incluso llegamos a visitar algunos lugares, llegamos hasta Cuernavaca, bueno, Morelos. Y el punto aquí fue que en ese momento que yo empiezo a trabajar con varias iglesias, porque salía mucho, empezó a haber desánimo por parte de algunos de los muchachos. Y yo veía que llegaba y los saludaba, y como que, sí, ¿cómo estás? Como que no me querían saludar. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo te...? Ah, sí, bien. Así de esa manera. Y te das cuenta tú cuando hay algo, ¿no? En el trato. Y una vez uno de ellos se acercó y me dijo claramente, me dijo, ¿sabes qué? Es que la verdad, estamos muy decepcionados de ti porque ya ni nos haces caso. Y eso es lo que llega a suceder a veces. Puede haber momentos en que haya cierta decepción, pero tú debes de seguir, amén, porque tú tienes un llamado del Señor y ahí te va. Debes de seguir amando a tales hermanos. Hoy por hoy te puedo decir que algunos de ellos, gracias al Señor, vuelvo a tener esa amistad y esa confianza de ellos, gracias al Señor. Pero en su momento hubo un momento que no me querían ni ver, no me querían ni ver. Y es triste. No tomemos esa actitud, porque esa actitud es inmadura, amén. Debemos de tomar una actitud en la que estamos firmes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos queda claro que Él es el que nos comisiona. Él nos identifica como suyos. Él pone al Espíritu Santo en nuestro corazón. Fíjate muy bien, aquí la palabra que utiliza para corazón es la palabra cardia en griego. Y esa palabra cardia hace referencia directa a los sentimientos, a los impulsos, a la afección, al deseo, al asiento incluso del intelecto. ¿Qué quiere decir? Que Dios pone el Espíritu Santo para que si llega tristeza, llega decepción, no te ponche eso, sino que sigas. Dios pone el Espíritu Santo para que si llega a ti, por ejemplo, dudas intelectuales de si debes de estar en el ministerio o no debes de estar, de si debes de buscar al Señor o no, pone el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que una de esas dudas se disipen. Es quien pone entonces al Espíritu Santo en tu corazón, en mi corazón, para que todos tus sentimientos, tus impulsos, tu afección, tu deseo, tu intelecto esté a la orden de la comisión que Dios te ha dado, a servirle a Él. Eso es lo que el Señor pone ahí. Y entonces viene algo muy precioso, que el Espíritu Santo es el anticipo. Eso está tremendo, quiero que lo veas con la profundidad que esto tiene. Esto es, en relación al Espíritu Santo, el anticipo. ¿Cuántos saben qué es un anticipo? Imagínate que tú haces un muy buen trabajo en algún lado y te van a pagar 100,000 pesos por ese trabajo. Pero entonces tú pides un anticipo y te dan 10,000. Te faltan 90,000. ¿Estás de acuerdo? Te falta una buena parte. Entonces nos dice aquí la Escritura que el Espíritu Santo es el anticipo de todo lo que Dios tiene para nosotros.
Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero les dejo al Consolador. De hecho, Él dijo, les conviene que me vaya porque les dejo el Consolador. Y entonces Él se va y nos dejó el Consolador. ¿Sabes qué nos dejó? El anticipo. Y yo creo que tú y yo en diferentes momentos de nuestra vida hemos podido ver la fortaleza, la influencia, el apoyo, el ánimo que nos ha dado el Espíritu Santo. ¿A poco no? Porque seguro estoy que cada uno de nosotros hemos pasado por momentos bien difíciles, bien complicados, que aún nos han hecho dudar del llamado, del ministerio del Señor, pero el Espíritu de Dios nos ha fortalecido de tal forma que nos permite seguir. Ahora imagínate cuando el Señor nos dé todo lo que nos quiere dar. Todo lo que Él nos quiere dar. Y todo esto, hermano, sin duda nos capacita. Versículo 23, dice así la palabra de Dios en el 23 y el 24, últimos versículos que leeremos el día de hoy. Dice así: ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Y aquí quiero cerrar con dos aspectos importantes de estos versículos. El primero es que la fe debe de ser explicada con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Es decir, vemos aquí a Pablo que menciona que él no había ido precisamente porque quería ahorrarles una severa reprimenda. Eso nos puede dejar dos ideas. Una, que a lo mejor estaba demasiado enojado de veras Pablo cuando se enteró de esto, y a lo mejor si hubiera ido en ese momento, la hubiera echado a perder. ¿Cuándo nos ha pasado así? ¿Sí o no? Que estás bien, estás en el peor momento, ¿verdad? En el peor momento en que debiste de haber hablado, una discusión en un matrimonio. Están bien molestos los dos, bien molestos de los dos. Se recomienda ahí que mejor te calles y agarres aire. Aguanta tantito, tómate una Coca-Cola o, bueno, yo que soy bien Coca-Colero, o si eres más sano, mejor un agua de limón, ¿verdad? Pero tranquilo, ¿verdad? Relax. Porque creo que a más de uno nos ha pasado que abrimos la boca y ya dijimos algo que no era realmente lo que queríamos decir. Y sabes que ministerialmente incluso eso llega a pasar hasta en el púlpito. Yo lo reconozco. A veces estás en un momento ministerial donde estás viendo situaciones en la iglesia y en el púlpito explotas. Y eso lo debemos dejar en las manos del Señor. Por eso Pablo dice, por eso no fui, me aguanté, ¿va? Sería una de las explicaciones, me aguanté, para ahorrarles una severa reprimenda. Y luego dice ahí Pablo, pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica de su fe. 2 puntos. Obviamente Pablo quería decirles cómo hacerlo. Sí, Pablo quería decirles cómo hacerlo, pero él no quería que malinterpretaran eso. Él no quería que pensaran, no, es que ese Pablo nomás quiere dominarnos, nomás quiere que hagamos lo que él quiere. ¿Les suena familiar? Cuando el pastor Memo, ¿verdad? Ahí trae a los chavos. Es que quiero decirle Memo para yo no echarme. Cuando el pastor Memo dice, ¿ya estudiaste la Biblia? Oye, ¿qué estás leyendo de la palabra? Oye, el libro que te recomendé, oye. Y a veces algunos chavos, ay Memo, ¿cómo das lata? ¿Verdad? ¿Nomás nos quieres dominar? No. Memo tiene 1000 cosas más que hacer. Pero él quiere que estén buscando del Señor. De igual manera, ¿verdad? Suele suceder con cada ministerio, ¿verdad? A veces yo creo que con las maestras también, con los niños, ¿verdad? Y todo eso, o sea, infinidad de cosas que el Señor nos pide hacer, pero es por esa búsqueda de que hagamos lo que el Señor nos pide al poner en práctica esa fe. Porque esa fe, como dice aquí Pablo, es la que nos mantiene firmes. Entonces, esa fe debe ser explicada. Es una fe que Pablo les va a explicar o les quiere explicar precisamente a los corintios con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a llamar ¿qué? Evangelismo. Amén. El evangelismo, cuando explicamos la fe, cuando explicamos qué es creer en el Señor Jesucristo, cuando explicamos quién es Dios, quiénes somos nosotros, por qué necesitamos de su perdón, todo eso tiene que ver con el evangelismo. Y ahí vemos esa parte de Pablo, como 4 años anterior de todo esto, donde Pablo está fundando la iglesia de los Corintios. Cuando él está fundándola, les llevó el evangelio. Les llevó el evangelio.
Pero de ahí también siguió a lo que vemos. Pero la práctica de la fe, una vez que ya conociste el Evangelio, es lo que le dicen praxis, que de ahí viene la palabra práctica, de la praxis. Debe de ser, ¿qué? Enseñada. ¿Qué quiere decir? El discipulado. Es decir, tú ya viniste a Cristo Jesús. Tú ya entendiste por gracia del Espíritu el Evangelio. Pero ahora, ¿qué sigue? Tienes que crecer. Tienes que ser discipulado. Y eso nos va a llevar toda la vida. Toda la vida. Así es que para los que tomaron el curso de evangelismo y les dimos su diploma, no crean que ahí ya terminó. Sigue mucho más que tenemos que hacer para el Señor. Y eso nos queda muy claro en la Escritura, en Mateo 28, que ya lo sabemos todos, ¿verdad? 19 y 20, donde dice la Escritura: id y haced discípulos. Quiero que esto nos quede muy claro. Amén, hermanos. Nos dice ir, vayan y evangelicen. Dice, hagan discípulos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el ir y evangelizar es sencillo. No quiere decir que no lo tengamos que hacer, pero va incluido. El ir a evangelizar, podemos organizar eventos, aquí salir y decirle a las personas y regalarles folletos. Y eso te va a quitar 2 horas de tu tiempo. Pero sabes que hacer discípulos te va a tomar años de tu vida. Años de tu vida. Y aquí la pregunta es, ¿estás tú dispuesto? Esa es la pregunta. Porque entonces ahí, hablando de esa praxis que Pablo tuvo, es donde precisamente se ve todo esto que pongo en esas palabras: la fe, la templanza, el compromiso, el servicio, la disciplina, la gratitud, la pasión, la rectitud, el respeto, la generosidad, la creatividad, la excelencia, la autoestima también, sabiendo quién eres en Cristo, amén. La humildad, la solidaridad, la obediencia, la fortaleza, la tolerancia, el perdón, la puntualidad, la cooperación, la sinceridad, la responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, sin duda, hermano, lo podíamos ver en Pablo. Y más todavía. A mí me impacta mucho la manera en que Pablo muere. Porque Pablo, estando en una reunión con varios creyentes, recibe una palabra por parte de uno de los asistentes ahí, y donde le muestra a Pablo que él, si sube a Roma, va a morir. Y varios hermanos de ahí le dicen: Pablo, entonces no vayas a Roma porque te van a matar. Y él dice: pues eso es lo que el Señor quiere, yo tengo que ir. Y él va. Y ahí muere precisamente, muere decapitado. Entonces, cuando vemos nosotros que el Señor nos pide esa bondad, de esa rectitud, de esa fortaleza, de esa paciencia, etcétera, etcétera, creo que no es tanto lo que nos pide, amén. A no ser que Él te pida subir a Roma, ¿verdad? Alguna ocasión, con esto cierro, un hermano me comentó algo que me llamó mucho la atención. Él se ve decepcionado precisamente por algunas situaciones, y él decide dejar ese llamado ministerial que Dios le había dado, y él habla conmigo, y es una persona muy conocedora de la palabra, muy conocedora de la palabra. Y me impactó mucho lo que me dijo, porque al momento de darme sus razones, él usó lo que Pablo dijo, y me dice: es que, pastor, yo le quiero decir lo siguiente, se lo quiero leer en la palabra. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, etcétera, etcétera. Todo lo que Pablo dijo antes de que lo fueran a matar. Entonces yo recuerdo que le dije a él: oye, ya te van a decapitar. Digo, espérame. Digo, o sea, ¿me estás diciendo que ya te van a matar por la causa de Cristo o qué onda? No, es que lo que quiero darle a entender es que yo ya terminé, ¿verdad? Lo que... bueno, ok. Digo, entonces, hermano, tú conoces la Escritura, no mezcles cosas. Le digo, una cosa es que aquí hayas terminado tu tiempo, y otra cosa es que haya terminado tu llamado. Digo, el Señor tiene muchas cosas que hacer por medio de tu vida todavía, así que no me digas esto, mano. O sea, tú eres un teologazo, no me salgas con esta Escritura, te voy a dar un zape celestial. Y
Y a veces tomamos esa actitud. Es que no se ha terminado nada. Mientras tú estés aquí siendo salvo por la gracia del Señor y tu corazón esté latiendo, es porque Dios tiene un llamado para ti, algo que quiere que hagas. Pero no desertes, no te rindas. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor y en esa actitud vamos a pasar también a la cena del Señor. Padre, te damos gracias por la salvación que tú nos has otorgado. Te damos gracias, Señor, porque nos has redimido, nos has perdonado de nuestros pecados, nos has librado del infierno y de la muerte, y has preparado un lugar para nosotros allá en el cielo, donde un día estaremos contigo por la eternidad. Gracias, Señor. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que junto con mis hermanos podamos atender al llamado que tú nos has dado. Y podamos hacerlo convencidos de todo lo que tú, Señor, nos has otorgado y convencidos de que debemos de amar a tu iglesia. Porque es tu iglesia, Señor, es tu novia. Y nosotros debemos de amarla, cuidarla y prepararla, Señor, para tu regreso. Ayúdanos, por favor. Yo te ruego que cada día más y más en la iglesia entendamos, Señor, que debemos ser fieles al llamado que tú nos has dado y comprender ese compromiso. Y también te rogamos, porque sabemos que somos débiles y sabemos que hay tentaciones y que hay decepción de repente en nuestra vida, también te rogamos, confiando en tu palabra, que tu Espíritu Santo siempre nos redarguya, que siempre nos llene, que nos convenza de pecado, que nos dirija a toda verdad, que nos llene de su fruto. Te lo rogamos, Señor, porque te necesitamos tanto, Señor. Y de verdad, gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder servirte. No hay nadie más ni mejor en todo el universo a quien podamos servir que a ti. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra solamente a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.